Mi nombre no importa, pero mi rango sí. Agente especial de la Fiscalía General de la República, División de Delincuencia Organizada, con 12 años de servicio que creí estaban dedicados a proteger a México del crimen organizado. Hoy sé que fui, sin saberlo durante la mayor parte de mi carrera, parte del problema mismo que juré combatir con mi vida si fuera necesario. Lo que voy a contar podría costarme la existencia, pero el silencio que he mantenido durante estos últimos 5 años ya me está matando lentamente por dentro, carcomiendo mi alma día tras día hasta convertirme en un fantasma de la persona que alguna vez fui. Durante más de una década, participé en operaciones que creía genuinamente dedicadas a desmantelar organizaciones criminales, a proteger a víctimas inocentes, a llevar justicia a un país devastado por la violencia del narcotráfico. Trabajé noches enteras compilando evidencia. Pasé años infiltrando redes criminales. Arriesgué mi vida y la seguridad de mi familia por la convicción de que estaba del lado correcto de una guerra que México necesitaba ganar desesperadamente. La verdad es infinitamente más aterradora y devastadora de lo que cualquier ciudadano podría imaginar. No solo las instituciones están infiltradas por el crimen organizado. Las instituciones son el crimen organizado, operando bajo la fachada de combatirlo, administrando cuidadosamente su funcionamiento para mantener un equilibrio que beneficia a todos los involucrados, excepto al pueblo mexicano que cree estar protegido por estas mismas instituciones. Ingresé a la FGR en enero de 2011, recién egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional con especialidad en Criminología y Derechos Humanos, con una tesis sobre estrategias legales para el combate efectivo del crimen organizado en México. Era el trabajo de mis sueños desde que había decidido mi carrera profesional, combatir el narcotráfico desde adentro del sistema de justicia, usando la ley como arma principal contra la impunidad que había convertido a México en un campo de batalla donde los criminales parecían tener todas las ventajas. Mi proceso de selección había sido riguroso y transparente. Exámenes de conocimientos, evaluaciones psicológicas, investigaciones de antecedentes, entrevistas con superiores que me hicieron sentir que realmente estaba siendo reclutado para una misión de importancia nacional. Necesitamos gente joven con ideales fuertes, me dijo el director de Recursos Humanos durante mi entrevista final. Gente que entienda que estamos en guerra contra fuerzas que quieren destruir el Estado de Derecho. Mi primera asignación fue en la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, ubicada en un edificio moderno en Santa Fe con oficinas impecables, tecnología de punta importada directamente de Estados Unidos, y compañeros que parecían salidos de una película sobre agentes de élite. Todo el ambiente estaba diseñado para transmitir competencia, eficiencia y propósito noble. Era exactamente lo que había imaginado cuando soñaba con trabajar en la aplicación de la ley a nivel federal. Mi supervisor directo, el licenciado Eduardo Morales Sandoval, era una leyenda viviente dentro de la institución. 20 años de servicio ininterrumpido, participación en docenas de casos exitosos de alto perfil, mentor reconocido de toda una generación de agentes especiales que ahora ocupaban posiciones importantes en la estructura federal. A los 45 años, tenía el respeto unánime de colegas y superiores, una reputación impecable dentro y fuera de la institución y una forma de explicar los aspectos más complejos del trabajo que hacía que todo pareciera claro y manejable. La clave del éxito en este trabajo, me dijo durante mi primer día oficial, mientras me mostraba las instalaciones y me presentaba con el equipo, es entender desde el principio que no todos los criminales están en las calles vendiendo drogas o secuestrando gente. Los criminales más peligrosos, los que realmente pueden destruir al país, usan traje y corbata, tienen oficinas elegantes, aparecen en eventos sociales respetables y saben exactamente cómo manipular el sistema legal para sus propios fines. Qué profético y devastadoramente preciso resultaría ser ese comentario años después. Durante mis primeros 5 años en la institución, trabajé exclusivamente en casos menores pero técnicamente complejos, operaciones de lavado de dinero que involucraban redes de empresas fachada, tráfico de armas que cruzaba múltiples jurisdicciones estatales, operaciones locales de narcomenudeo que requerían coordinación con autoridades municipales. Era trabajo que requería atención meticulosa a detalles, comprensión profunda del marco legal
y paciencia para construir casos sólidos que pudieran resistir los ataques de defensores privados bien pagados. Mi índice de éxito durante esos años fue consistentemente envidiable. Los expedientes que manejaba se resolvían con eficiencia notable, las detenciones que coordinaba procedían sin contratiempos legales significativos, las sentencias que ayudaba a conseguir se dictaban dentro del marco legal aplicable y raramente eran revertidas en apelación. Me sentía profundamente orgulloso de mi trabajo, respetado por mis colegas como alguien que entendía tanto los aspectos técnicos como los aspectos humanos del trabajo, y valorado por mis superiores como un agente confiable que podía manejar responsabilidades cada vez mayores. Pero gradualmente, como agua que se filtra a través de grietas casi imperceptibles, comencé a notar patrones extraños en el funcionamiento general de la institución. Algunos casos que parecían sólidos desde el punto de vista evidencial, se archivaban súbitamente por falta de evidencia suficiente para proceder, mientras que otros casos con evidencia mucho más débil, avanzaban sin obstáculos hacia sentencias exitosas. Ciertos nombres nunca aparecían en nuestras investigaciones, a pesar de inteligencia clara y verificable que los señalaba como participantes importantes en actividades criminales. Órdenes de cateo se retrasaban inexplicablemente durante semanas, permitiendo que los sospechosos tuvieran tiempo más que suficiente para limpiar evidencia, relocar operaciones, o simplemente desaparecer antes de que pudiéramos ejecutar las acciones legales. Testigos protegidos bajo nuestro programa de protección desaparecían antes de poder ofrecer testimonio en corte, a pesar de protocolos de seguridad que supuestamente eran impenetrables. Es simplemente la naturaleza compleja de este trabajo, me explicaba pacientemente el licenciado Morales cuando yo expresaba mis dudas sobre estas inconsistencias aparentes. La delincuencia organizada tiene recursos prácticamente infinitos para corromper procesos, intimidar testigos y manipular el sistema legal. Nosotros solo podemos hacer lo que la ley nos permite hacer, y a veces eso no es suficiente para conseguir los resultados que quisiéramos ver. Sus explicaciones siempre sonaban razonables en el momento. El crimen organizado efectivamente tenía recursos enormes. La corrupción era un problema real en todos los niveles del gobierno. El sistema legal mexicano tenía limitaciones que a veces protegían a los criminales tanto como protegían a los inocentes. Era frustrante, pero entendible que no pudiéramos ganar todos los casos. En 2018, después de 7 años de experiencia sólida en casos menores, me asignaron mi primer caso verdaderamente mayor, una investigación exhaustiva sobre una red sofisticada de tráfico de personas que operaba desde Chiapas hasta la frontera norte, moviendo principalmente mujeres y niños centroamericanos que eran explotados en trabajos forzados, prostitución y adopciones ilegales. Era el tipo de caso que había soñado manejar desde que entré a la institución. Complejo, de alto impacto, con víctimas reales que necesitaban desesperadamente que alguien les hiciera justicia. Durante 8 meses trabajé obsesivamente en esa investigación, dedicando cientos de horas a análisis de inteligencia, coordinación con agencias internacionales y entrevistas con víctimas cuyos testimonios eran absolutamente desgarradores. Mujeres de 16 años que habían sido vendidas como esclavas domésticas, niños de 8 años que habían sido forzados a trabajar en plantaciones, familias enteras que habían pagado sus ahorros de toda la vida a traficantes que las abandonaron en el desierto. Cada testimonio que documentaba, cada prueba que recopilaba, cada conexión que establecía entre los diferentes niveles de la organización criminal, me llenaba de una furia profesional fría que me motivaba a trabajar aún más duro. Había construido un caso hermético contra toda la estructura criminal, desde los reclutadores que operaban en Guatemala y El Salvador, hasta los coordinadores regionales que manejaban el transporte, hasta los jefes que lavaban las ganancias a través de empresas legítimas en Ciudad de México. La evidencia era abrumadora e irrefutable. Tenía documentos financieros que mostraban transferencias millonarias, comunicaciones interceptadas que detallaban operaciones específicas, testimonios de víctimas que identificaban a perpetradores por nombre y apellido, fotografías de ubicaciones donde se mantenía a las víctimas, registros de empresas fachada que se usaban para justificar movimientos de dinero. La víspera de ejecutar las órdenes de aprehensión masivas que habían sido aprobadas por un juez federal después de revisar toda mi evidencia, recibí una llamada directa del licenciado Morales a las 11 de la noche. Cambio de planes para mañana.
me dijo con una voz que sonaba extrañamente tensa. Concentra la operación exclusivamente en el nivel operativo más bajo. Los jefes regionales y los coordinadores financieros, esos los manejamos después, cuando tengamos una estrategia más sofisticada. Ese después nunca llegó, como debería haber sabido desde el principio. Al día siguiente, ejecutamos una operación que arrestó a 18 personas, choferes de autobuses, vigilantes de casas de seguridad, operadores de puntos de comunicación, reclutadores de bajo nivel, gente humilde en su mayoría, muchos apenas alfabetizados, que habían sido reclutados para la organización por necesidad económica desesperada, más que por ambición criminal. Era la base de la pirámide, importante para el funcionamiento diario, pero completamente reemplazable en cuestión de semanas. Pero los verdaderos cerebros de la operación, empresarios respetables con oficinas en Polanco, funcionarios municipales que proporcionaban protección, el coordinador estatal que supervisaba toda la red, los banqueros que facilitaban el lavado de dinero, permanecieron completamente intocables, como si fueran invisibles para nuestro sistema de justicia. Comencé inmediatamente a hacer preguntas incómodas que mis superiores claramente no querían responder. ¿Por qué no habíamos procedido contra los jefes cuando teníamos evidencia sólida contra ellos? ¿Dónde estaban los activos financieros que habíamos identificado y que deberían haber sido confiscados? ¿Por qué la prensa solo reportaba los arrestos menores y no mencionaba la estructura completa que habíamos descubierto? Tienes que entender el panorama estratégico completo, me explicó el licenciado Morales durante una cena privada en un restaurante italiano extremadamente caro que definitivamente no podía costear con su salario gubernamental oficial. Algunos peces son demasiado grandes para pescarlos de una sola vez, sin causar ondas que pueden afectar operaciones más importantes. Requieren estrategias más sofisticadas, coordinación a niveles que tú aún no manejas. Esa noche, manejando de regreso a mi casa a través de las calles vacías de la ciudad, finalmente entendí que había sido un idiota útil durante 7 años completos de mi carrera. El despertar definitivo y devastador llegó en 2020, cuando me asignaron liderar una investigación ultraclasificada sobre presuntos vínculos directos entre funcionarios federales de alto nivel y el cartel Jalisco Nueva Generación. Era una investigación designada como máxima prioridad nacional, con acceso restringido exclusivamente a 5 agentes especiales de máxima confianza, autorización para usar todos los recursos tecnológicos disponibles y apoyo directo de agencias de inteligencia internacionales. Durante 9 meses, trabajé en esa investigación con una obsesión que afectó mi salud, mi matrimonio y mi capacidad para dormir tranquilo. Compilé evidencia que era absolutamente devastadora. Transferencias bancarias específicas entre cuentas controladas por el cartel y cuentas personales de funcionarios federales, comunicaciones interceptadas donde se discutían operaciones conjuntas, reuniones documentadas mediante fotografías y videos en ubicaciones que no tenían explicación legítima, testimonios detallados de testigos colaboradores que habían participado directamente en la coordinación. La investigación señalaba directamente, sin ninguna ambigüedad posible, a 3 subsecretarios de diferentes dependencias federales, 2 directores generales de agencias de seguridad y un coordinador de inteligencia que tenía acceso a información clasificada sobre operaciones antinarcóticos. Era gente que había visto personalmente en ceremonias oficiales, que aparecía regularmente en periódicos como Los Incorruptibles, en la lucha contra el crimen organizado, que daba conferencias internacionales sobre estrategias exitosas de combate al narcotráfico. Cuando entregué mi reporte final de 847 páginas con anexos fotográficos y documentales, el licenciado Morales lo revisó en completo silencio durante casi 40 minutos. El único sonido en su oficina era el de las páginas pasando y el aire acondicionado funcionando. Después me miró con una expresión facial que jamás había visto antes en todos nuestros años de trabajo conjunto. Una mezcla de respeto profesional, tristeza genuina y algo que me tomó tiempo identificar como lástima. «Excelente trabajo», me dijo finalmente con voz completamente neutral. «Verdaderamente excepcional. Ahora vamos a guardarlo en el archivo de máxima seguridad, mientras el Consejo Directivo decide la mejor estrategia de acción para manejar información de esta sensibilidad». Ese expediente completo desapareció esa misma noche del archivo de máxima seguridad, como si nunca hubiera existido. 2 días después, 3 de mis fuentes principales,
Testigos que habían arriesgado sus vidas para proporcionar información sobre la colaboración entre funcionarios federales y el cartel, fueron asesinadas en operativos de rutina, ejecutados por diferentes corporaciones policíacas en diferentes estados. Las muertes fueron reportadas como enfrentamientos con criminales armados que resistieron arrestos legítimos. El cuarto testigo clave se suicidó en su celda de protección federal máxima, colgándose con sábanas que supuestamente no debería haber tenido acceso según los protocolos de seguridad. El quinto testigo simplemente desapareció de la faz de la tierra, junto con su familia completa, sin dejar rastro alguno de su paradero. Esa misma semana, recibí una promoción completamente inesperada a agente especial senior, con un aumento salarial del 40%, una oficina más grande y autorización para manejar casos de importancia estratégica nacional. Cuando confronté al licenciado Morales sobre la coincidencia temporal entre la desaparición de mi investigación, el asesinato de mis testigos y mi promoción súbita, su respuesta fue devastadoramente simple y directa. ¿Tú realmente crees que esta institución existe para combatir el crimen organizado? Me preguntó con una sonrisa que no había visto antes. Existe para administrarlo de manera eficiente, para asegurar que opere dentro de ciertos parámetros aceptables, que no se salga de control de maneras que puedan afectar la estabilidad económica o política, que mantenga un equilibrio funcional entre diferentes actores. Nosotros no somos policías en el sentido tradicional. Somos reguladores de un mercado que es demasiado grande para eliminar, pero demasiado peligroso para dejar sin supervisión. Pate me explicó que la función real de nuestra institución era mantener lo que llamaba competencia controlada entre diferentes organizaciones criminales, eliminando grupos que se volvían demasiado violentos o demasiado ambiciosos, protegiendo a aquellos que operaban profesionalmente y contribuían a la estabilidad general del sistema. Los 3 subsecretarios que identificaste en tu investigación, continuó con la misma calma con la que hablaría del clima, son elementos clave de esa administración. Eliminarlos causaría un vacío de poder que sería llenado por elementos mucho menos controlables y mucho más violentos. Tu investigación, aunque técnicamente impecable, era estratégicamente contraproducente. Me ofreció oficialmente entrar al Círculo Interno, un grupo selecto de 12 agentes especiales de alto nivel que coordinaban las operaciones de equilibrio estratégico entre diferentes carteles y facciones criminales. Piénsalo cuidadosamente, me dijo. Tu hijo David empieza la preparatoria el próximo año, y las mejores escuelas privadas son extremadamente caras. Tu esposa Patricia merece finalmente tener la casa que siempre soñó en una colonia realmente segura. Puedes seguir haciendo el bien para México, solo que bajo criterios de éxito más sofisticados. Durante 6 meses completos, viví en un estado de limbo moral absoluto que casi me vuelve loco. Seguía reportando a la oficina cada mañana, seguía procesando casos menores, seguía participando en reuniones y operaciones, pero ahora entendía con claridad cristalina el juego completo en el que había estado participando, sin saberlo durante casi una década. Éramos un teatro elaborado y costoso, para mantener la ilusión pública de que México tenía instituciones funcionales dedicadas a combatir el crimen organizado, mientras en realidad protegíamos cuidadosamente a los verdaderos criminales que financiaban y controlaban el sistema completo. Cada éxito, que celebrábamos públicamente con conferencias de prensa y felicitaciones presidenciales, era en realidad la eliminación de competencia no autorizada que amenazaba el monopolio de nuestros socios criminales protegidos. Los casos que ganábamos eran contra organizaciones pequeñas que no pagaban la cuota de regulación apropiada, contra grupos que usaban demasiada violencia y atraían atención mediática negativa, contra carteles extranjeros que trataban de establecer operaciones sin coordinación apropiada con las autoridades mexicanas. Los casos que perdíamos o que se archivaban súbitamente eran contra organizaciones que tenían los acuerdos correctos con la gente correcta en los niveles correctos del gobierno. La decisión de renunciar llegó cuando el licenciado Morales me pidió específicamente que fabricara evidencia criminal contra un fiscal estatal de Michoacán, que había empezado a investigar demasiado profundamente las conexiones entre funcionarios locales y actividades de lavado de dinero. Era un hombre llamado Roberto Salinas, de 46 años, íntegro hasta donde yo sabía, padre de 3 hijos, que genuinamente creía en la posibilidad de usar el sistema legal para combatir la corrupción.
Va a destruir años de trabajo cuidadoso que hemos invertido en mantener el equilibrio en esa región, me explicó Morales con la misma calma profesional que usaría para explicar cualquier estrategia operativa. Necesitamos que pare su investigación inmediatamente, y tú tienes exactamente las habilidades técnicas y el acceso legal para crear un caso convincente de corrupción contra él. Algo sólido que lo desacredite completamente y lo mantenga ocupado defendiéndose en lugar de investigando cosas que no debe investigar. Esa noche llegué a mi casa y me senté en el jardín trasero, mirando a mi hijo David hacer tareas de matemáticas en la mesa del comedor, viendo a mi esposa Patricia preparar la cena mientras escuchaba música en la radio. Tenía una vida hermosa, una familia que amaba, un futuro que parecía seguro y próspero. Y todo dependía de mi disposición a destruir a un hombre inocente que estaba tratando de hacer exactamente el trabajo que yo pensé que estaba haciendo durante 12 años. A la mañana siguiente presenté mi renuncia oficial a la FGR. Oficialmente, dejé el trabajo por oportunidades excepcionales en el sector privado que no podía rechazar. Extraoficialmente, el licenciado Morales me dejó absolutamente claro durante nuestra conversación final que mi silencio permanente era parte integral del acuerdo de separación. Tienes una familia muy linda, me recordó con una sonrisa que ahora reconozco como la sonrisa de un depredador. David es un muchacho brillante con un futuro prometedor, y Patricia es una mujer hermosa que merece vivir tranquila. Sería una verdadera lástima que tu nueva vida profesional los pusiera en algún tipo de riesgo innecesario. No hubo amenazas explícitas, no hubo violencia implícita. Solo una declaración calmada de hechos que me hizo entender que mi familia permanecería segura mientras yo permaneciera callado sobre lo que había aprendido durante mi última década de servicio federal. Durante los primeros meses después de mi renuncia, viví en un estado de paranoia constante que afectó mi capacidad para funcionar normalmente. Cada automóvil que se estacionaba cerca de mi casa me parecía sospechoso. Cada llamada telefónica inesperada me hacía pensar que había llegado el momento de las represalias. Cada interacción social me hacía preguntarme si estaba hablando con alguien que reportaría nuestras conversaciones a mis antiguos colegas. Gradualmente, establecí una nueva rutina profesional como consultor de seguridad para empresas multinacionales que operan en México. Mi experiencia en investigación criminal y mi conocimiento del sistema legal mexicano resultaron ser extremadamente valiosos para compañías que necesitaban navegar el complejo ambiente regulatorio del país sin encontrarse accidentalmente involucradas en actividades ilegales. Es trabajo honesto, bien remunerado, que me permite usar mis habilidades profesionales de manera productiva sin comprometer mis principios morales. Gano más dinero del que jamás soñé durante mis años de servicio federal. Mi familia vive cómodamente en una casa hermosa en una colonia segura. Mis hijos estudian en las mejores escuelas privadas de la ciudad, pero cada mañana cuando me levanto y me miro en el espejo del baño, veo a un hombre que durante 12 años fue parte de la maquinaria institucional que permite que el crimen organizado prospere bajo el disfraz de combatirlo. Veo a alguien que ayudó a mantener una farsa que le cuesta vidas a ciudadanos inocentes cada día, que participó en la protección de criminales que destruyen familias y comunidades, que usó su autoridad legal para perpetuar exactamente los problemas que pensó que estaba resolviendo. El peso psicológico de esa comprensión es algo que nunca había anticipado cuando tomé la decisión de renunciar. No es solo culpa por las cosas malas que hice, sino también culpa por todas las cosas buenas que podría haber hecho si hubiera entendido la realidad más temprano en mi carrera. ¿Cuántos casos reales podría haber resuelto? ¿Cuántas víctimas reales podría haber ayudado? ¿Cuántos criminales reales podría haber procesado si hubiera sabido desde el principio cómo funcionaba realmente el sistema? Patricia nota mi estado de ánimo, pero interpreta mi melancolía como estrés normal de adaptación a una nueva carrera. Estás mucho más relajado ahora que trabajas para ti mismo, me dice cuando me ve reflexionando en silencio. Ya no tienes esa tensión que tenías cuando llegabas de la oficina federal. No sabe que la tensión que tenía antes era la tensión de alguien que creía estar luchando por la justicia, y que la melancolía que tengo ahora es la melancolía de alguien que sabe que estuvo luchando del lado equivocado sin saberlo. David, que ahora tiene 17 años y está considerando estudiar Derecho como su padre, a veces me pregunta sobre mi experiencia en la FGR. ¿Era tan emocionante como parece en las películas, papá? ¿Realmente estabas combatiendo a los malos?
Le respondo que el trabajo real de aplicación de la ley es más complicado de lo que muestran las películas, pero no puedo explicarle que la complicación principal es que a veces los buenos y los malos trabajan para las mismas instituciones. Mi hermano menor, que es capitán en el ejército mexicano, ocasionalmente me pregunta por qué dejé una carrera federal exitosa para trabajar en el sector privado. Tenías un futuro brillante en la FGR, me dice durante nuestras reuniones familiares. Podrías haber llegado a director general, tal vez incluso a fiscal general. ¿Por qué te saliste cuando estabas ascendiendo tan rápido? Le explico que quería más tiempo con mi familia, que el sector privado ofrece mejor balance entre trabajo y vida personal. No puedo decirle que me salí porque descubrí que estaba trabajando para una organización criminal disfrazada de institución de justicia. Durante los últimos 5 años, he seguido las noticias sobre la FGR con una mezcla de fascinación morbosa y horror profesional. Veo las conferencias de prensa donde anuncian golpes devastadores al crimen organizado. Leo las estadísticas oficiales sobre arrestos y decomisos. Observo las ceremonias donde felicitan a agentes por su dedicación incansable a la justicia. Todo es teatro. Todo es una performance cuidadosamente coreografiada para mantener la ilusión de que México tiene instituciones funcionales que protegen a sus ciudadanos del crimen organizado. Los arrestos que celebran son de organizaciones que violaron las reglas no escritas del sistema. Los decomisos que reportan son de operaciones que no pagaron la protección apropiada. Los éxitos que publican son la eliminación de competencia que amenazaba a los carteles protegidos por el mismo sistema que supuestamente los combate. El licenciado Morales fue promovido a director general de operaciones especiales 2 años después de mi renuncia. Su salario oficial es de 90,000 pesos mensuales, pero maneja 3 residencias, envía a sus hijos a universidades privadas en Estados Unidos y maneja automóviles que cuestan más que el salario anual de 10 agentes federales. Cuando aparece en entrevistas de televisión hablando sobre la guerra implacable contra el crimen organizado, lo hace desde oficinas que fueron decoradas por diseñadores profesionales con dinero que no puede justificar con sus ingresos oficiales. Los 5 agentes que formábamos el equipo de investigación ultraclasificada hemos seguido caminos diferentes. 2 permanecieron en la institución y ahora ocupan posiciones de liderazgo regional, aparentemente cómodos con el arreglo que descubrimos. Uno fue transferido a una posición administrativa sin acceso a casos operativos después de hacer demasiadas preguntas sobre la desaparición de nuestra investigación. El otro se suicidó 6 meses después de mi renuncia, según el reporte oficial, aunque su familia insiste que no tenía historial de depresión ni problemas mentales. Durante mis años como consultor privado, he tenido acceso a información que confirma y expande lo que aprendí durante mi tiempo en la FGR. El sistema de administración del crimen organizado no es único de México, pero México lo ha perfeccionado de maneras que otros países no han logrado igualar. Es un modelo que balancea la necesidad económica de mantener mercados ilegales prósperos con la necesidad política de mantener la apariencia de instituciones funcionales que combaten esos mismos mercados. Los carteles mexicanos pagan lo que es esencialmente un impuesto corporativo al gobierno federal, a cambio de protección operativa y eliminación de competencia. Una parte de esos pagos financia las operaciones exitosas contra carteles que no pagan, creando estadísticas impresionantes que justifican presupuestos federales cada vez mayores para combate al crimen organizado. Es un sistema de negocios casi perfecto donde todos los participantes oficiales ganan excepto los ciudadanos que pagan impuestos, creyendo que están financiando su propia protección. Las empresas multinacionales para las que trabajo como consultor entienden perfectamente esta realidad. No me contratan para ayudarlas a evitar el crimen organizado. Me contratan para ayudarlas a navegar apropiadamente sus relaciones con el crimen organizado. Necesitamos operar en México, me explican los ejecutivos durante nuestras reuniones confidenciales, pero necesitamos hacerlo de manera que no violemos las leyes estadounidenses sobre corrupción internacional, mientras cumplimos con las expectativas mexicanas sobre cooperación local. Es una forma educada de decir que necesitan saber cuánto dinero pagar, a quién pagárselo, y cómo estructurar esos pagos para que parezcan gastos operativos legítimos, en lugar de sobornos directos. Mi trabajo es proporcionarles esa información basándome en mi conocimiento interno de cómo funciona realmente el sistema mexicano. La ironía más amarga de mi situación actual es que ahora gano más dinero ayudando a corporaciones extranjeras
a navegar la corrupción mexicana del que jamás gané como agente federal, supuestamente combatiendo esa misma corrupción. Mi conocimiento de los mecanismos internos de la FGR, que adquirí creyendo que estaba sirviendo a la justicia, ahora es mi principal activo profesional para ayudar a mis clientes a evitar problemas legales mientras operan en un sistema que yo sé que es fundamentalmente corrupto. Pero también he usado mi posición como consultor para hacer algunas cosas que considero redemptivas. He proporcionado información anónima a periodistas internacionales sobre casos específicos donde la FGR protegió conscientemente a organizaciones criminales. He financiado discretamente organizaciones no gubernamentales que trabajan con familias de víctimas de crimen organizado. He creado un fondo educativo para hijos de agentes federales honestos que fueron transferidos o removidos por hacer preguntas incómodas sobre la corrupción institucional. Son acciones pequeñas que no cambian el sistema fundamental, pero que me ayudan a dormir ligeramente mejor por las noches, sabiendo que estoy usando los recursos que gané colaborando con la corrupción para combatir esa misma corrupción, aunque sea de manera indirecta y limitada. La verdad más devastadora que he aprendido durante estos años de reflexión es que el enemigo del pueblo mexicano no está solamente en los carteles que todos podemos identificar claramente. El enemigo está también en las oficinas con aire acondicionado del gobierno federal, en los despachos elegantes de instituciones que supuestamente nos protegen, en las salas de juntas donde se toman decisiones que afectan la vida y la muerte de millones de personas. El sistema no está roto como la mayoría de la gente cree. Está funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. No es incompetencia lo que permite que el crimen organizado prospere en México. Es colaboración intencional y planificada. No es corrupción aislada lo que protege a los criminales. Es política institucional oficialmente coordinada, aunque nunca documentada. Durante mis 12 años en la FGR, participé involuntariamente en el mantenimiento de un sistema que convierte al gobierno mexicano en el socio silencioso más grande del crimen organizado mundial. Un sistema que usa la retórica de guerra contra el narco para justificar presupuestos masivos que en realidad financian la protección de las mismas organizaciones que supuestamente combate. Los ciudadanos mexicanos pagan impuestos creyendo que están financiando su protección contra el crimen organizado. En realidad, están financiando la administración profesional del crimen organizado. Cada peso que se destina al combate al narcotráfico es un peso que se invierte en mantener el status quo que permite que ciertos carteles operen con impunidad total mientras se elimina a su competencia. Las víctimas reales de este sistema no son solo las personas que mueren en enfrentamientos o que son asesinadas por carteles. Las víctimas reales son todos los ciudadanos mexicanos que confían en instituciones que los traicionan sistemáticamente, que pagan por protección que nunca recibirán, que creen en un Estado de Derecho que en realidad es un estado de impunidad organizada. Durante los últimos 5 años, he documentado meticulosamente mis memorias sobre casos específicos, nombres concretos, metodologías exactas que presencié durante mi tiempo en la FGR. Es un registro de 1,200 páginas que incluye fechas, conversaciones reconstituidas palabra por palabra, procedimientos institucionales que evidencian la coordinación entre funcionarios federales y organizaciones criminales. He considerado muchas veces hacer público ese registro, pero la realidad es que sería mi sentencia de muerte y la de mi familia. Más importante aún, probablemente no cambiaría nada fundamental. El sistema es más grande que cualquier revelación individual, más resiliente que cualquier escándalo específico, más adaptable que cualquier reforma cosmética que pudiera resultar de la exposición pública. Pero también he considerado que tal vez mi obligación moral no es cambiar el sistema, sino simplemente documentar la verdad para que exista un registro histórico de cómo funcionaba realmente el gobierno mexicano durante la primera parte del siglo XXI. Para que algún día, cuando este sistema finalmente colapse por su propio peso, los historiadores puedan entender exactamente cómo millones de mexicanos fueron traicionados por las instituciones que juraron protegerlos. Mi hijo David está ahora en su último año de preparatoria y me ha dicho que quiere estudiar Derecho Constitucional para ayudar a fortalecer las instituciones democráticas de México. Cuando me pregunta sobre mi experiencia en la FGR y si debo recomendarle seguir una carrera en el servicio público, no sé qué responderle.
¿Le digo la verdad sobre lo que descubrí? ¿Destruyo su idealismo antes de que tenga oportunidad de formar sus propias conclusiones? ¿O le permito que entre al sistema con la misma ingenuidad con la que yo entré, esperando que tal vez su generación encuentre formas de cambiar lo que la mía no pudo encontrar? Papá, me dijo la semana pasada durante la cena, en mi clase de civismo estamos estudiando sobre la importancia de las instituciones federales para combatir la corrupción. Mi maestro dice que la FGR es un ejemplo de cómo México está ganando la guerra contra el crimen organizado. ¿Estás orgulloso de haber sido parte de eso? Me quedé en silencio durante varios minutos, mirando su rostro lleno de esperanza y admiración, sabiendo que cualquier respuesta que le diera cambiaría fundamentalmente su comprensión del país donde vive y del padre que respeta. Finalmente le dije, las instituciones son tan buenas como las personas que trabajan en ellas. Siempre hay gente buena tratando de hacer lo correcto, pero también hay fuerzas que prefieren mantener las cosas como están. No es una respuesta completa, pero tampoco es una mentira total. Espero que cuando sea mayor pueda entender los matices de lo que realmente quise decir. Patricia ocasionalmente me pregunta si extraño mi trabajo anterior. Parecías tan apasionado por la justicia cuando trabajabas en la FGR, me dice. A veces te veo reflexionando y me pregunto si no te arrepientes de haber dejado esa carrera. Le explico que el trabajo que hago ahora también es importante, que ayudo a empresas a operar legalmente y eso contribuye al desarrollo económico del país. No puedo explicarle que la razón por la que parezco menos apasionado ahora es que he perdido la fe en la posibilidad de justicia real en México. Que mi trabajo actual, aunque honesto, se siente trivial comparado con lo que pensé que estaba haciendo cuando creía que estaba combatiendo el crimen organizado. Que es difícil entusiasmarse con consultorías corporativas cuando sabes que las instituciones fundamentales de tu país están diseñadas para proteger a los criminales en lugar de perseguirlos. El aspecto más perturbador de mi comprensión actual es la conciencia de que mi experiencia no es única. Estimo que aproximadamente 30% de los agentes federales de mi generación han descubierto la misma realidad que yo descubrí. Algunos se han adaptado y ahora forman parte consciente del sistema de administración criminal. Otros han solicitado transferencias a divisiones menos comprometidas. Unos pocos han renunciado como yo, pero ninguno habla públicamente porque todos entendemos que hablar significa desaparecer. El sistema tiene formas muy sofisticadas de manejar a los empleados problemáticos que van mucho más allá de las amenazas directas. Pueden destruir tu reputación profesional, pueden crear evidencia falsa que te incrimine en delitos que no cometiste, pueden hacer que parezcas inestable mentalmente, pueden simplemente hacer que tengas un accidente que nadie cuestione. He calculado que durante mis 12 años en la FGR, participé directa o indirectamente en la protección de organizaciones criminales responsables por aproximadamente 3.400 muertes. No muertes que yo causé directamente, sino muertes que podrían haberse evitado si hubiera hecho mi trabajo real en lugar del trabajo que me asignaron. Cada vez que archivamos un caso por falta de evidencia, cuando la evidencia era sólida, estábamos permitiendo que esa organización continuara operando y matando. Cada vez que retrasamos una orden de cateo hasta que los criminales pudieran limpiar evidencia, estábamos protegiendo sus operaciones futuras. Cada vez que eliminamos competencia no autorizada en lugar de eliminar a los verdaderos líderes criminales, estábamos consolidando el poder de organizaciones aún más peligrosas. Es una matemática moral que no tiene respuesta satisfactoria. No maté a esas 3.400 personas, pero mi trabajo profesional durante 12 años contribuyó sistemáticamente a crear las condiciones que permitieron esas muertes. ¿Cuál es mi responsabilidad moral por esa complicidad involuntaria? ¿Cuánto peso debo cargar por daño que causé sin intención de causarlo? Algunos días pienso que debería hacer público mi registro de 1.200 páginas, sin importar las consecuencias para mi familia y para mí. Que el deber moral de exponer la verdad supera cualquier consideración de seguridad personal. Que las familias de las víctimas del sistema que yo ayudé a perpetuar merecen saber exactamente cómo sus seres queridos fueron traicionados por las instituciones que debían protegerlos. Otros días pienso que mi responsabilidad primaria es hacia mi propia familia, que David y Patricia no merecen pagar el precio de mis decisiones morales, que ya hice mi parte al renunciar en lugar de convertirme conscientemente en parte del problema, que documentar la verdad privadamente es suficiente contribución histórica sin necesidad de convertirme en mártir.
La tensión entre estas dos perspectivas me consume la mayor parte de mis noches de insomnio. Es el tipo de dilema moral que no tiene respuesta correcta, solo diferentes formas de vivir con las consecuencias de cualquier decisión que tomes. Lo que sí sé con certeza es que México merece conocer la verdad sobre cómo funciona realmente su gobierno. Los ciudadanos que pagan impuestos para financiar la guerra contra el narco merecen saber que su dinero está siendo usado para administrar el narco en lugar de combatirlo. Las familias que han perdido seres queridos en la violencia del crimen organizado merecen saber que esa violencia es parcialmente el resultado de políticas gubernamentales deliberadas, pero también sé que la verdad sin poder para cambiar las cosas es solo una forma de tortura moral. Conocer la realidad sin poder hacer nada para cambiarla es una carga que destroza el alma día tras día. A veces la ignorancia realmente es una bendición, y el conocimiento es una maldición que no se puede revertir. Esta confesión que escribo ahora, en una computadora personal desde mi casa un domingo por la noche mientras mi familia duerme, es probablemente lo más cerca que llegaré a hacer público mi conocimiento, sin cruzar la línea que pondría en peligro a las personas que amo. Es mi forma de honrar la memoria de las víctimas del sistema que ayudé a perpetuar y de advertir a otros jóvenes idealistas que podrían estar considerando carreras en instituciones que aparentan servir a la justicia. Si esta confesión llega a manos de estudiantes de derecho que sueñan con combatir la corrupción desde adentro del sistema, sepan que el sistema está diseñado para corromperlos a ustedes, no para ser reformado por ustedes. Que la corrupción no es un defecto del sistema que puede ser reparado. Es una característica del sistema que es esencial para su funcionamiento. Si esta confesión llega a manos de ciudadanos que confían en las instituciones federales para protegerlos del crimen organizado, sepan que esas instituciones los están traicionando sistemáticamente, que cada peso que pagan en impuestos para combate al narcotráfico es un peso que se invierte en mantener funcionando la máquina que los oprime. Mi nombre no importa porque no soy único. Soy solo uno de cientos de exagentes federales que han descubierto la misma verdad y que viven con el mismo peso moral. Pero mi rango sí importa porque mi nivel de acceso me permitió ver el funcionamiento completo de la máquina, no solo sus engranajes superficiales. Lo que importa es que alguien, en algún lugar, sepa que las instituciones mexicanas que aparentan combatir el crimen organizado son en realidad las instituciones que lo administran de manera más sofisticada. Que el gobierno mexicano no está perdiendo la guerra contra el narco, está ganando enormes cantidades de dinero colaborando con el narco mientras mantiene la apariencia de combatirlo. El sistema no está roto, está funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar, y esa es la verdad más aterradora de todas.